Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. El Tour de Francia está en ese punto que muchos seguidores del ciclismo queríamos. Después del primer día de descanso, este año en martes sigue abierto y con todos los aspirantes a la general sanos, entre comillas, a excepción de Joao Almeida, que tuvo que marcharse para casa tras una caída que le dejó una fractura en una costilla. Tadej Pogačar ha confirmado estar en un punto bueno, en un punto por encima de Jonas Vingegaard y 2 por encima del resto, pero la diferencia real solo la hemos visto sobre la bicicleta de crono, que ya es mucho. Es demasiado tiempo el que perdió el danés de lo que se podía esperar, aunque creo que no ha dicho aún la última palabra porque el Visma está proponiendo y siendo proactivo en la carrera, y porque además aún quedan las etapas decisivas de la ronda francesa en Pirineos, en el Mont Ventoux y en los Alpes, y también en etapas que a priori pues podían ser menos esperadas, como esta etapa 11 que precisamente se está disputando mientras estamos grabando este podcast y que ha habido algún movimiento. Parece que de momento no afecta 100% a los de la general, pero sí que, por ejemplo, Jonas Vingegaard se ha intentado mover con un cambio de táctica que ya estamos viendo durante estos primeros días de Tour de Francia y que analizaremos en el podcast de hoy. Como decimos, el podcast que estamos grabando girará en torno a la Gran Boucle, aunque también tendremos un poquito de tiempo para hablar del Giro de Italia Women que ganó Elisa Longo Borghini con sus nuevos colores, los de l'UAE, y un Giro que nos dejó 3 victorias parciales del equipo Movistar y una imagen de Marlen Reusser que comentaremos en la combinada, que desde Volata nos gustó mucho y que queremos destacar. Como siempre, acabaremos leyendo algunos de vuestros comentarios y os formularemos una pregunta que ya podéis ir respondiendo, una pregunta que en este caso es clara, directa y fácil, según para quién. Es la siguiente: ¿quién ganará este Tour de Francia? Creo que no había pregunta más directa que haceros a todos vosotros cuando estamos en este casi Ecuador del Tour de Francia. Ahora entramos en materia, pero antes los 3 puntos que os recordamos siempre antes de empezar. Si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X. Y este punto es de especial interés ahora que se está disputando el Tour de Francia, porque cada día en Instagram colgamos una crónica de la etapa súper interesante, que la podéis leer en 4 o 5 diapositivas y que pasa muy bien para estar informados de lo que está aconteciendo en el Tour de Francia. Y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata, bicycle.com/volata, tendréis un descuento en la protección del vendedor. No os preocupéis porque os dejaremos el link también en las notas del capítulo. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata, en una volata c'è anche il... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esto del Tour? Bien, muy bien. Estaba aquí
Estaba mirando la etapa del Tour. Doble pantalla, esta doble Estaba pantalla, doble pantalla, sí. que tantas tardes nos acompaña a aquellos que tenemos que trabajar también durante el Tour de Francia, ¿no? Tienes esa pantallita allí pequeña que vas viendo Sí. la etapa, y nosotros estamos haciendo lo propio porque, como os decíamos en la entradilla, estamos grabando este podcast cuando se está disputando la etapa 11. Por lo tanto, si hay alguno de vosotros que escucha este podcast en días posteriores, que sepáis y que podáis contextualizar todo el análisis que vamos a hacer. Intentaremos ser lo más generales posibles, pero ya sabéis que en esto del Tour de Francia puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y prueba de ello también es la etapa de hoy, Olga. Que ya ha habido movimientos interesantes, y lo decíamos ahora a micro cerrado antes de empezar. Me decías, es que parece una clásica por los hombres que hay en la escapada. Total, y era una de estas etapas que bueno, de hecho estos días Juan Antonio Flecha, ¿no?, que es comentarista de Eurosport, que precisamente ganó una etapa en el Tour de Francia, en la ciudad donde ha salido y termina esta etapa en Toulouse, iba apuntando como, ojito con la etapa de Toulouse, como que no es una etapa de transición, no es es como que la etapa está calificada como de llana en la web del Tour, pero no es tan llana, y lo estamos viendo. O sea, que en esta etapa de transición, entre comillas, pues era terreno abonado para que pasaran cosas, como hemos visto. Sí. Y ahora mismo hay esta escapada con... Una doble escapada, podríamos una doble decir. Escapada, sí. Porque sí que la escapada de inicio hay un tal Jonas Abrahamsen, que si no están todas... Este año ha estado en menos, pero bueno, es un habitual de las escapadas. Pero también está Davide Ballerini, Mauro Smith. Pero es que los que van por detrás, Olga... Los de delante creo que cuando giren la cabeza y los vean encima dirán, hostia, ¿quién viene por detrás? Sí, ¿no? Y parece como te giras y te encuentras a una escapada con Van Aert y Van der Poel y dices, uy, pues a lo mejor estoy en las Ardenas, ¿no? Sí. Y con Deli y Quinn Simmons, que ya hemos visto el estadounidense, lo bien que ha estado en este Tour de Francia, pues realmente... La paja va muy cara en este Tour, porque ahora repasaremos un poco lo que ha pasado, ¿no?, en esta primera semana, pero realmente, por muy, vamos a decir, no ha habido alta montaña aún, pero hemos visto muchas cosas. Y ha habido muchos detalles muy interesantes, y creo que han pasado muchas más cosas de las que nos podíamos esperar a priori, por el recorrido. No sé si estás de acuerdo, Olga, pero sí, ostras, creo que hasta el momento, desde mi punto de vista, está siendo un buen Tour de Francia. Sí, o sea, ya empezábamos ese Tour de Francia con la previsión de que sería un paseo de Pogačar, por el equipo que llevaba, por cómo, por también la forma de resolver y de atacar, ¿no?, de Pogačar, pero sí que estamos viendo un Tour en el que el terreno está permitiendo que se pueda jugar un poco a la estrategia, y eso es lo que está intentando hacer el Visma, ¿no?, durante toda esta semana. Correcto. Está incluso llegando hasta, bueno, tocar bastante las narices a Pogačar, con algunos movimientos un poco, bueno, simplemente como para molestar, ¿no? Sí, totalmente. Para molestar. Y esto, por algunas declaraciones que hemos visto, pues a lo mejor está poniendo un poco nervioso a UAE y a Pogačar, que no lo hemos visto tan risueño como en otras ocasiones, ¿no?, haciendo las entrevistas. Y además, ahora que han perdido a Almeida, pues es una situación que permite que todavía haya Tour y que puedan pasar muchísimas cosas. Hay mucho Tour y entramos a analizarlo como es debido. Venga. 3. Actualidad. Ya sabéis que aquí en Volata Radio nos gusta separar un poquito los bloques para hacerlo más didáctico, más dinámico también para todos los que nos estáis escuchando desde casa. Y vamos a seguir analizando esta actualidad,
Pero para hacer un poco de repaso, en estas 10 etapas que llevamos disputadas de Tour de Francia, recordamos, esta 11ª etapa se está disputando mientras estamos grabando, pero es que tenemos victorias de Jasper Philipsen, que se tuvo que marchar para casa después de la caída. Ha ganado Van der Poel, ha ganado Tim Merlier por partida doble, ha ganado Tadej Pogačar también por partida doble, Remco Evenepoel, Ben Healy, Jonathan Milan, Simon Yates. Es decir, son realmente nombres muy buenos. Son corredores que son líderes todos con sus respectivas características en su equipo. Tanto Philipsen como Van der Poel, líderes en lo que respecta al Alpecin. Tim Merlier, este coliderato, entre comillas, ¿no?, con Remco Evenepoel, uno para los sprints, otro para la general, pero es que el belga también ha ganado. Ben Healy, más de lo mismo. Tadej Pogačar, bueno, es que de Tadej ya, qué decir. Y Simon Yates, el último ganador, ¿no?, que ganó en la etapa del lunes, en una etapa que pintaba mucho más de lo que acabó siendo, pero a pesar de todo fue espectacular, pues se ha plantado al Tour con una victoria de etapa y viniendo de ganar el Giro de Italia. Es decir, que el nivel de este Tour de Francia es muy alto. No hay ningún outsider por ahora, quizá en esta etapa 11 cambia la cosa, pero todos estos nombres son nombres que seguramente a un aficionado que no siga muchísimo el ciclismo, que no lo siga a diario, le puede llegar a sonar un nombre de estos, ¿no? Y esto dice mucho del nivel que hay en este Tour, Olga. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también hay algo que me está gustando mucho de este Tour, a pesar de estos grandes nombres, es el inconformismo también, ¿no? De otros nombres o de otros equipos que quizá que todavía no han ganado en este Tour y que lo tienen difícil para ganar, porque ya hemos visto que las grandes vueltas, digamos que la victoria están carísimas y últimamente pues equipos como el Visma y el UAE monopolizan, ¿no? Sí, decía Olga que esto, ¿no? Que el Visma y el UAE son cosas del directo. A veces, pues esto de los aires acondicionados no es muy bueno, porque todos estamos así un poco constipados. Pero decía Olga, ¿no? El tema del Visma y del UAE que monopolizan muchas de las victorias. Y realmente es así, pero también, Olga, no sé si estás viva. Sigo viva, perdón, es que no sé. No, decíamos que esto de... La emoción, ha sido la emoción de... Y los aires acondicionados en verano y todo hace que a veces sea complicado poder completar un podcast. Pero bueno, en todo caso, Olga está viva. Sí, sí, de momento sí, espero terminar el podcast. Y decías esto, ¿no, Olga? Que los grandes equipos sí que es cierto que tienden a monopolizar muchas de las etapas, pero que también estamos viendo a otros conjuntos que quieren sacar la cabeza. Claro, a mí me gusta ver siempre en todas las etapas quiénes son los que entran entre los 10, 15 primeros, ¿no? Para también ver quién está luchando también o por los puntos o quién intenta también sacar la cabeza y también probarse a él mismo, ¿no? Porque hay veces que entrar en los primeros puestos casi, ¿cómo te diría? Es casi como un ensayo, ¿no? De lo que te puede dar confianza para intentar alguna cosa más grande, ¿no? en otras etapas. Y a mí me ha gustado ver, por ejemplo, pues yo que sé, Kevin Baquelin, ¿no? De la Arkea, que lo hemos visto súper activo. Ha sido, como es de Normandía, pues ha sido uno de los hombres más aclamados, ¿no? Durante la primera semana. También Oscar Onley, ¿no? Del Picnic, que está haciendo un trabajo excepcional buscando puntos para su equipo y creo que va a ser un hombre también a tener en cuenta en la montaña.
A mí me gusta fijarme en estas cosas porque creo que aparte de las victorias, el Tour es mucho más y hay mucha gente que obviamente todo el mundo quiere una victoria de etapa, pero cada equipo tiene su Tour de Francia y cada equipo tiene que jugarlo a su manera, según sus posibilidades y necesidades también. Totalmente. De hecho, Ben Healy es el actual líder cuando estamos grabando este programa. Un Ben Healy que ha sido otro de los nombres propios, el irlandés, el ciclista irlandés del equipo Education First. Una Education First que tuvo la mala noticia antes de empezar este Tour de Francia, ¿no? De que Richard Carapaz finalmente no podría participar en la ronda francesa y que tuvo que replantear la estrategia. Ya hemos visto de lo que es capaz Ben Healy en otras ocasiones y aquí en la etapa 6, con final en Normandía, hizo una exhibición portentosa con ese ataque a 42 kilómetros de meta donde era un caballo desbocado y llegó a meta pudiendo, ¿no? Coger esos minutos, ese margen que después acabó de rematar en la etapa del lunes vistiéndose de amarillo, y la importancia, ¿no?, que tiene para un equipo que no viene a buscar la general el hecho de vestirse de amarillo y de hacerlo con un corredor como Ben Healy. Sí que es cierto que el amarillo pues seguramente se lo van a acabar disputando Pogačar y Vingegaard. Hombre, Si no pasa nada, segurísimo. si no pasa nada, segurísimo. Pero bueno, que un corredor como Ben Healy pueda lucir el maillot y también lo haga un día de descanso, ¿no? Con todo lo que supone a nivel de patrocinios, y si habéis podido bucear un poco tanto en prensa como en redes, el bombo que se le ha dado al maillot amarillo de Ben Healy es espectacular, porque el Tour de Francia también es esto, ¿no? Pues, claro, no, es que además hay una cosa que hacen muy bien tanto los británicos como los americanos, y es que a nivel de comunicación tienen otro sentido de cómo, de cómo amplificar, ¿no? Sí. Las cosas que suceden. Y de hecho, cuando apareció el equipo Sky, cambió muchas dinámicas a nivel comunicativo, ¿no? Dentro del propio ciclismo. También los australianos fueron de los primeros, ¿no?, que empezaron a hacer estos vídeos insight, ¿no?, dentro de los equipos. O sea, que hay como, bueno, tienen una forma de comunicar que, bueno, hay que decirlo que, bueno, que digamos que hay muchos otros países europeos que vamos un poco rezagados, ¿no?, de las tendencias comunicativas. Y sí, digamos que es que era muy divertido en la jornada de descanso, porque, claro, el equipo no se esperaba conseguir el amarillo, ¿no? Y de golpe ha sido como, bueno, sí. pues ya que lo tenemos, vamos a sacarle el máximo partido a esto, ¿no? Y obviamente pues estaba el director, el manager general, ¿no?, del Education First, Jonathan Wouters. Bueno, pues súper emocionado, como es la primera vez que he visto esto, bueno, llevo tantos años en el ciclismo, bueno, estas cosas que les gustan también mucho a los americanos, ¿no? Que de hecho creo que el Education First como tal nunca había vestido de amarillo hasta el año pasado con Richard Carapaz. Sí que es cierto que el año pasado vistieron de amarillo, pero claro, con un corredor como Ben Healy, pues no lo habían hecho, ¿no? Y estoy seguro que este año, no sé si se esperaban o si tenían en mente o los planes pasaban por vestir el amarillo. Quizá el primer día o el segundo día por cómo eran las etapas, pero no el 10º día. No, yo creo que el equipo venía con la intención de conseguir, bueno, quizá una buena general o intentar colocar a Nelson Powless, ¿no?, dentro del top 10, por ejemplo, o incluso más alto, y conseguir una victoria de etapa. Yo creo que esos eran los objetivos del equipo, pero bueno, mira, son estas cosas que a mí personalmente me alegra mucho que ante el dominio de equipos como el UAE, los equipos decidan ir al ataque y no conformarse, decir, no, aquí jugamos todos, ¿no? Pues venga, vamos a jugar.
Y bueno, que de hecho es lo que hizo el otro día también Van der Poel, ¿no? Ujú. Buah, espectacular. Con aquella escapada con su... Rickaert, ¿no? Era el compañero. sí, con Jasper Rickaert creo que se llamaba. Y Espectacular. bueno, Pa- y para mí, entonces para fue... mí ese día creo que vale muchísimo más que alguna de las victorias que haya podido. Sí, Y sí que es cierto que ganar en yo... el Tour es ganar en el Tour y que después en el palmarés va a quedar la victoria. Pero para la generación que ha visto competir a Van der Poel y que ha visto este Tour de Francia, creo que nos vamos a acordar muchísimo más de esa escapada que casi llega y de esa exhibición desde la salida que hizo Mathieu Van der Poel, que no tenía por qué hacerla. Porque ya habíamos visto No, que Van der no, Poel en no. otros años en el Tour venía aquí, bueno, a verlas venir y a preparar otros objetivos de la temporada. Pero creo que este año el neerlandés le ha, o sea, ha puesto en valor, sin decir que no lo hubiese puesto antes, ¿no? Pero ha como, bueno, ha dicho, ostras, el Tour es el Tour y voy a rendirle mi particular homenaje como se merece, ¿no? Y para mí esa etapa es el reflejo de esto. Y además, que esto no sé si es cierto o no, él lo dijo, pero si dice que era porque quería que su compañero de equipo, su sueño, era subir al podio, aunque fuese... Sí, sí que lo dijo, ¿eh? Sí, Sí que lo sí, dijo. sí, lo dijo, pero Lo dijo. no sé si este era el objetivo de la etapa o A no. ver, Se no lo sé. filtraron o había unos mensajes de WhatsApp, ¿no? Que se hicieron muy virales, Sí, donde sí que sí, hablaban sí. de esto, que mañana saldremos ya de inicio con Rickaert. Pero bueno, sea por lo que sea, es una auténtica exhibición que vamos, que por 600 metros Sí, no se convierte en gesta. no, no. Y además fue curioso porque ese fin de semana hubo mucho run run en el Tour de Francia porque el sábado y el domingo, ¿no? Que son las etapas con más audiencia, ¿no? Y Ujú. con más, bueno, eso, con más gente, ¿no? Quizá delante del televisor o también en las cunetas y en las calles, se pusieron dos etapas aparentemente llanas, ¿no? Sin ningún tipo de, bueno, sin ningún tipo de interés o sin... Y entonces había mucha crítica, ¿no? Al Tour de Ujú. Francia de cómo habéis hecho coincidir estas etapas con el fin de semana, ¿no? Y entonces salió pues uno de los responsables técnicos del recorrido y de alguna forma eh, achacó la falta de espectáculo a la falta de combatividad, ¿no? O de competitividad de los equipos, ¿no? Y dijo algo así como, bueno, si no competís, pues vamos a sacar las etapas y esto pues al final será perjudicial para los equipos con sprinters, ¿no? Y justo ese día, eso lo decía por la mañana, y justo ese día Van der Poel reventó la etapa, ¿no? Y pienso, vale, pues las etapas llanas también sirven. O sea, aparte de que sirven para varias cosas. Sirven para dar oportunidades a otro tipo de corredores, eso está clarísimo, pero también sirve para generar desgaste. Una etapa llana, recordemos que el Tour son 21 días y es un deporte de fondo, de resistencia, y una etapa llana suma desgaste. Y todo eso al final sale por algún lado y también es parte de la gestión y de la estrategia que un equipo y los corredores tienen que gestionar. Ujú. Además, Olga, era una etapa de 174 kilómetros y fue la segunda etapa más rápida de la historia del Tour de Hombre, Francia. sí, sí. Es decir, que al Sí, final era una etapa que se rodó por encima de los 50 sí, kilómetros por hora, ¿no? correcto, sí, Entonces sí, sí. estoy súper de acuerdo con lo que dices tú, que al final es desgaste. Es Desgaste desgaste. físico y desgaste mental. Sí, obviamente son los corredores los que corren y son los que deciden cómo van a correr ese día. Pero, mm, pero está bien que pase esto porque es que si llega a ganar Van der Poel, es que, bueno, tenemos fugas en todas las etapas. Sí, sí. Porque eso es como, incluso Van der Poel, creo que también había unas declaraciones de él que dijo que el día anterior hubo una escapada de dos corredores del Total Energies. Y entonces él se quedó con la idea, decía, ay, mira, estos dos, ¿no?
pues vamos a intentar lo mismo. O sea, que a veces estas cosas se contagian y, y está bien que pasen y que esto, no sé, genere también la idea de que no todo está hecho y que se puede girar la tortilla en cualquier momento. Hemos hablado de los ganadores de las etapas, hemos hablado de Van der Poel, hemos hablado de Ben Hill y llevamos prácticamente media hora grabando y hemos hablado muy poquito de Tadej Pogačar, de Jonas Vingegaard, de Benepul, de los Roglic, porque al final es lo que decíamos, han pasado tantas cosas en estas primeras etapas que también ha habido lucha por la general, pero lo que ha pasado más allá de la general también ha sido muy interesante, ¿no? Pero yendo un poco a la general de este Tour de Francia, no sé cómo has visto, Olga, y si crees que Tadej Pogačar, grabando a este miércoles 16, si lo ves tan superior como nos podíamos esperar antes del Tour de Francia, o si te ha sorprendido algo de esta lucha entre el esloveno y el danés en el caso de Vingegaard. Yo a Pogačar lo veo muy bien, o sea, lo veo bien. Incluso creo que ha corrido con el freno de mano puesto esta primera semana. O sea, sí que ha hecho algún ataque y ha ganado una etapa. Dos. Pero dos etapas, pero creo que se está guardando. Bueno, esa es mi sensación. Y yo todavía lo veo como ganador del Tour de Francia, a pesar de que se ha quedado sin Almeida y de que el equipo tendrá que recomponerse bastante para ayudarlo en la montaña. Sí, totalmente. Realmente un Pogačar que no lo hemos visto tan alocado, te diría. Es decir, creo que esa anarquía de Tadej Pogačar que le habíamos visto en otras carreras, no sé, me da la sensación de que está siendo mucho más cauto, sabiendo, ¿no?, que puede necesitar estas fuerzas más adelante. Creo que el hecho de Almeida, y ahora abriremos otro bloque para hablar de Almeida, pero creo que el hecho de perder a Almeida, puede ser más importante de lo que a priori puede parecer. Con esto no estoy diciendo que Pogačar no vaya a ganar el Tour, ni mucho menos, ¿eh? Yo creo también que el esloveno es el claro candidato y que algo muy gordo tendría que pasar para que no lo ganase. Pero sí que es cierto que estoy viendo a un Visma muy proactivo. Estoy viendo a un Visma... Pero es que, Pau, no pueden hacer otra cosa. No, totalmente, pero... Es que no pueden hacer otra cosa. Sí, Tienen que hacer esto. No pueden hacer otra cosa, pero... No. Vingegaard, per se, no es un tipo que quiera proponer cosas en etapas que a priori no le van bien. No es un tipo que en etapas de media montaña, en etapas llanas, en etapas... Entonces, y lo hemos visto que estos días se ha intentado mover. Vingegaard tiene... Bueno, a ver, tiene... es muy fácil hablar desde aquí, pero sabe que tiene todas las de perder en el mano a mano con Pogačar. Aunque en las últimas etapas hemos visto que Vingegaard se ha agarrado ahí como una lapa a la rueda de Pogačar, Vingegaard no lo ha soltado nunca a Pogačar y también ya lo hemos visto en Dauphiné y en otras carreras. Bueno, este año no tanto porque casi no han coincidido, ¿no? Creo sí, solo en Dauphiné. Entonces, Vingegaard necesita del equipo. O sea, el equipo necesita desgastar a Pogačar y aislarlo para que Vingegaard pueda tener alguna opción. Pero en el mano a mano... Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Vingegaard necesita mucho más de su equipo que Tadej. Sí, es seguro. decir, Tadej se desenvuelve muchas veces muy bien solo y por eso creo que el hecho de perder a Almeida, decía que
creo que puede ser importante, sobre Yo todo creo que mucho, en la alta montaña. Sí, Aunque Tadej sí, sí. sea un corredor que solo funcione bien, por el hecho de que en el Visma sí que van a tener estas armas, ¿no? Y que un ataque de Jorgensen, que lo ha intentado, pero no es lo mismo que ataque en un Tourmalet o en un puerto de alta montaña, que lo haga en cotas, ¿no? En las que Pogačar se defiende a las mil maravillas. Y sobre todo porque va a tener que salir Pogačar en primera persona a secar estos ataques, ¿no? Y Almeida, con lo bien que estaba físicamente, ostras, lo veía capaz de poder secar un ataque de Jorgensen o un ataque Sí. de... Sobre todo Jorgensen Yo- por el hecho de estar cerca en la general, ¿eh? Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que van a echar mucho en falta a Almeida y por eso decía que el equipo tiene que recomponerse, o sea, tiene que volver a saber quién es quién, ¿no? En el UAE y quién será el último hombre que se quede con Pogačar, ¿no? En la alta montaña. Ahora ya hemos visto, pues eso, que Nils Politt, ¿no? Que está haciendo un trabajazo increíble, o sea, este hombre está ahí en plan locomotora, ¿no? En el llano. Trabajador Pero del claro, mes del UAE. buah, tú dirás, madre mía, es que... y bueno, y luego Tim Wellens también, ¿no? Está ahí también dándolo todo, pero claro, ¿quién se quedará con Pogačar? Bueno, es que Cuando Adam Yates tiene que dar un paso adelante. es Que es posible que y en la alta montaña lo dé, ¿eh? Pero seguro, seguro. Lo único que, claro, en la última etapa, la etapa del lunes, perdón, es que tengo un caos mental de qué sí, día soy, como la etapa, sí, sí, sí. como la- Esto de como que, el esto de que el descanso Tour fue descanse el martes tío. nos Es cambia a como, todos el ya no esquema sé ni qué mental. día estamos. No, pues eso, que claro, el otro día sin Almeida fue la primera etapa sin Almeida y ahí el equipo se naufragó un poco. O sea, Sivakov se quedó enseguida, Marsule lo vimos un poco, Adam Yates también, Narváez estuvo también ahí. Entonces, esto el equipo lo tiene que arreglar Ujú. porque no se puede quedar Pogačar solo tan temprano, digamos. Y ahí por eso digo que eso fue un día un poco extraño para el equipo, pero yo no creo que sea el síntoma de lo que de lo que Ujú. veremos en estas 2 semanas. Bueno, me parece a mí. Sí que es cierto que abisma, pero es que esto históricamente también lo hemos visto, ¿no? Un Visma algo más bien organizado a nivel de equipo, ¿no? Que saben muy bien cuándo se tiene que mover uno, cuándo se tiene que mover otro. Eh, no sé, es la percepción que he tenido desde fuera. Y sí que es cierto que el UAE con la pérdida de esta pieza, bueno, va a tener que el puzzle Mira, encajarlo de otra forma, sí, ¿no? sí, sí. Y... Yo tengo la sensación que el UAE venía a este tour a defenderse y el Visma venía a atacar. Es mi sensación. Por el tipo de equipo que han traído uno y otros. Y, y entonces, digamos que a nivel estratégico, pues el UAE, pues no sé si es que no puede jugar tanto la estrategia porque tiene a Pogačar, digamos, y la estrategia es Pogačar, o no, o es que simplemente son planteamientos diferentes de cómo posicionarse en carrera. Sí, hay dos líderes clarísimos y esto aquí no te puede... Es decir, el hecho de jugar la doble baza es más complicado, aunque sí que con Jorgensen... Aunque me gustaría ver a Jorgensen en la alta montaña también, porque si un día pierde una minutada, esto de la doble baza prácticamente ya no te sirve y sí que vas a tener que ir al cara a cara. Y yo sí que pienso que si Pogačar se ve en inferioridad de condiciones a nivel de equipo, por lo que sea, sus compañeros de equipo quizá no llegan al último puerto, ¿no? A los últimos kilómetros finales, haciéndole ese trabajo. Yo sí que es cierto que aquí creo que vamos a ver un cambio de actitud de Pogačar y va a ser él quien va a proponer y va a coger un poco el mando, ¿no? De decir, vale, quiero que se corra como yo quiero, porque realmente sé que en el cara a cara tengo más las de ganar que las de perder, ¿no?
Entonces creo que también es un poco lo que ha intentado hacer estos días donde, vale, si me atacas tú 2 veces, yo te ataco una vez, pero este ataque es realmente decisivo, ¿no? Y creo que es por donde va a jugar las cartas el UAE, de intentar llegar al máximo con las cartas que tiene, pero que cuando Pogačar diga aquí, si es capaz, pues va a intentar sentenciar el Tour. No sé dónde, pero creo que la crono de Peyraguts va a marcar muchas diferencias. Ya vimos lo que marcó la crono. Y creo que a mí me sorprendió muchísimo que Jonas Vingegaard perdiera más de 1 minuto con Tadej. Sí. Y de hecho, si te fijas, la diferencia entre Tadej y Jonas en la general la marca esta crono y las bonificaciones. Es decir, sobre una bicicleta de ruta convencional, los dos han calcado los tiempos. A la que le añades la crono, aquí es donde se han hecho las diferencias. Y hemos visto a Jonas, por cierto, en el día de descanso salir con una bicicleta de crones. De crono, perdón. Bueno, con una bicicleta de crono. De hecho, históricamente, en estos últimos 4 tours, las cronos o las cronoescaladas y las contrarrelojes han marcado también, ¿no? Han decantado la victoria hacia uno o hacia otro. Salvando las distancias, ¿no? El día del I'm Done, I'm Dead, pero ahí también hubo una contrarreloj. Entonces, ahí es donde sí, estoy totalmente de acuerdo que esta cronoescalada puede marcar puede ser un punto de inflexión en este Tour. Perdón, es que estaba mirando la etapa y como he visto que ha atacado Quinn Simmons, estaba aquí... Sí, de hecho ahora tenemos a Mauro Schmid y a Brandsen por delante y a Quinn Simmons a 15 segundos. Sí. El norteamericano tiene ganas de ganar con esta melena que lleva. Tiene ganas, sí, lo hemos visto ahí trabajando mucho para el equipo y bueno, a ver qué tal. Ahora se ha como desperdigado un poquito, las dos fugas se han como roto y hombre, molaría mucho que por detrás es que da gusto ver a Van Aert y a Van der Poel juntos en una fuga, O sea, en una fuga del Tour, hombre, es maravilloso. Y Olga, ya para ir cerrando un poquito el tema Tour, y vamos a pasar, es decir, hablaremos de otros aspectos en la combinada, estad atentos porque hay una pareja, el dúo dinámico de este Tour de Francia, que ya os diremos de quién se trata. Pero para cerrar este capítulo Tour de lo que puede venir, tampoco nos iremos mucho más allá, porque en función de cuando escucháis el podcast, pues quizá ya queda un poco caducado, ¿no? Pero en todo caso, de las etapas que quedan, sacando la cronoescalada en Peyraguts, es decir, tenemos Hautacam, tenemos Peyraguts, tenemos también el final en Superbañeres y las 2 etapas en los Alpes, ¿no? Con el final en La Plagne y la otra del día anterior con final en Courchevel en el Col de la Loze, y añado la del Mont Ventoux. Es decir, si te tuvieses que decantar por alguna de estas etapas donde puede pasar realmente algo decisivo, ¿te decantarías por alguna? O, ya te digo, sacando de la ecuación en la cronoescalada Peyraguts, que seguro que va a pasar algo. Pero de las otras, ostras, es que realmente queda... han pasado muchas cosas, pero es que queda muchísimo. O sea, queda muchísimo terreno para Sí, se estaba recuperando el recorrido del Tour, porque es que queda... Bueno, yo creo que la etapa del Col de la Loze, por ejemplo, puede ser una etapa bastante significativa. La etapa del Mont Ventoux, que me acuerdo que ya lo comentamos en la previa y tú le pusiste ahí como mucho énfasis, ¿no?
en esta etapa. Yo no la veo tan decisiva, pero sí que veo mucho más decisiva la de Courchevel, ¿no? Del Col de la Loze y quizá sí, yo creo que esta es la, ¿no? Espera, estoy repasando Sí, aquí sí. mientras, No, sí, mientras sí. estoy hablando para no equivocarme, ¿eh? No, tenemos lo que decía, mañana Otakam, el viernes la cronoescalada en Peyragut, el sábado entre Po y Superbañeres, donde encadenaremos Tourmalet, Aspen, Peyresud y Superbañeres. Y después ya nos iremos a los Alpes antes, previo paso por el Mont Ventoux, que yo sí que creo que en esta etapa veremos diferencias. No me digas por qué, pero ostras, después de un día de descanso y con lo rápido que se está yendo los días llanos, es que es una etapa de 171 kilómetros, pero es que hasta el 140 prácticamente es todo llano. Y si se va rápido y se sube Mont Ventoux a tope, no sé. Pero sí que estoy de acuerdo que se va a definir prácticamente todo en esa primera etapa en los Alpes. En Sí, el Col sí, de la yo creo Loze, que la Loze, aparte sí. llegas a 2.300 metros, ya cuando pasan los 2.000 metros, aquí ya cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, realmente queda mucho terreno y Sí, sí que sí. este minuto y 17 segundos que creo que son que le tiene Pogačar a Vingegaard, a ver, recortarle más de un minuto a Pogačar es muy difícil, pero terreno hay, que es lo bueno. Sí, Y me reitero con lo que decía al inicio, creo que todos hubiésemos firmado llegar a esta etapa, al undécimo día del Tour de Francia, con todo abierto, con todo por disputar, obviamente, pero con los corredores sobre todo sanos. sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora me estaba mirando también la etapa siguiente al Col de la Luz, que es esta etapa que termina en La Planche, que es una Ujú. etapa muy cortita que bueno, depende de lo que haya pasado, ¿no? El día antes. Será una etapa muy explosiva porque es muy corta. Pasa que, claro, Sí. se suben dos category, uno de primera y dos de segunda, o sea que es un pequeño monstruo de etapa. Aquí también podría ser como la última oportunidad para mover cosas. Pero bueno, y siempre nos quedará Montmartre, que nunca se sabe lo que Sí. puede pasar en Montmartre, pero bueno, yo creo que ya estará todo definido para esta etapa. Hombre, estaría muy bien que se definiese todo en Montmartre, ¿eh? Hombre, ¿te Ostras, imaginas? buah, Madre no. mía. A día de hoy no me lo imagino, pero No. por soñar y por pedir que no Sí, quede, sí, ¿no? no, sí, no, ya, pero buah, es que será de infarto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues hemos repasado lo que está dando de sí este Tour de Francia. Llevamos prácticamente 45 minutos ya grabando. Realmente para cerrar este bloque del Tour de Francia me gustaría añadir un último apunte respecto a la caída de Joao Almeida. Y nada, ya es a modo de reflexión, sobre todo, y a modo de lo que muchas veces hemos hablado aquí. También lo hemos hablado con ciclistas profesionales, ¿no? Del hecho de la seguridad del ciclista, ¿no? Y de la seguridad que hay que hacer prevalecer en el ciclismo, ¿no? Y sinceramente, cuando vi salir a Joao Almeida al día siguiente con una fractura de costilla rota y el hecho de seguir en carrera, ostras, no sé, se me encendió la lucecita y hice una reflexión, ¿no? De, ostras, seguir en carrera con este tortazo, con una fractura de costilla rota, sé que se ha hecho muchas veces y sé que cada caso es un caso particular, valga la redundancia, y que están hechos de otra pasta, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, Olga, creo que sería un error a 2025 caer en el concepto de Joao Almeida es un héroe o estos corredores, ¿no? Que Porque después de pegarse un no. tortazo de estas características vuelven a subir, son unos héroes. Ostras, creo que esto ya
debería ser como una pantalla pasada, ¿no? Ostras, realmente poner por delante la salud y que no es un reflejo de lo que se debería ser el deporte de élite, sabiendo que es deporte de élite y que no es sano, ¿no? Pero ostras, creo que hay límites que de igual forma que cuando llueve o cuando las condiciones meteorológicas son súper adversas y los corredores no quieren exponerse a situaciones de peligro y de riesgo, creo que cuando pasan cosas así también los corredores deben ser conscientes, ¿no? De, ostras, ojo, que andar con una costilla rota no es una tontería, ¿no? Y creo que era algo que, ostras, quería destacar aquí porque lo tenía sí. dentro. Y creo que es muy pertinente hacer este apunte. Sin embargo, creo que son situaciones en las que hay que valorarlo individualmente, ¿no? O sea, digamos que si se tomó la decisión de que Almeida tenía que probar al menos de salir, era porque seguramente había, bueno, no sé, una valoración médica que sí lo permitía y a lo mejor, no sé, el corredor, pues también era la decisión del corredor, ¿no? Intentar ver qué pasaba. Bueno, yo creo que era bastante claro, sin ser doctora, ¿no? que era una situación que, bueno, no era lo adecuado, ¿no? Pero bueno, no sé, me cuesta hacer una generalización porque creo que estos casos hay que valorarlos uno a uno y estar ahí y ver todos los matices y todo el contexto para entender por qué se tomó esa decisión. Pero creo que no es no deberíamos tomarlo como ejemplo de lo que es el deporte profesional. Exacto. Sí, no, era a modo de reflexión, ¿no? Que muchas veces se cae en la tendencia de es una heroicidad, ¿no? Y sí, están hechos de otra pasta, sí, muy bien, pero creo que ha llegado a un punto donde, ojo, que esto es como peligroso. en otros deportes, ¿no? Cuando hay deportes que se permite jugar infiltrado, ¿no? A los deportistas. Pues bueno, yo creo que eso debería ser la excepción también, ¿no? Jugar infiltrado, totalmente. porque es que te puedes hacer daño, ¿no? O sea que hay que tomar unos riesgos y valorar esos riesgos si realmente vale la pena tomarlos o no. Totalmente. Pero bueno, sí, yo creo que es bueno, lo dicho, que son situaciones que cuestan, que hay que valorarlas caso a caso. Y ya para acabar esta parte de actualidad, también quería comentar el Giro de Italia femenino, Olga, porque bueno, hay que destacar, ¿no? Sobre todo la victoria de Elisa Longo Borghini, una victoria por lo tanto que se queda en casa, una Elisa Longo Borghini que repite victoria porque ya fue la campeona del Giro de Italia Women del 2024, por lo tanto 2 consecutivos. Y una Elisa Longo Borghini que lo puso todo de su parte, sobre todo en esta 7ª etapa, ¿no? Que ganó Sara Gigante, pero que gracias al trabajazo de sus compañeras de equipo, gracias al trabajazo de Silvia Pérsico, creo que fue en el descenso, sí, ¿no? Silvia Pudieron Pérsico, sí. resolver la etapa de una manera fantástica. No ganaron la etapa, pero sí que le recortaron esos segundos que tenían perdidos con Marlen Reusser, que es otro de los nombres propios de este Giro de Italia femenino, una Marlen Reusser que vistió de rosa durante muchos días, pero que finalmente acabó... Pogačar, espera, perdona, es que se ha caído Pogačar. ¿Se ha caído Pogačar? ¡Ostras! Se ha caído Pogačar y se le ha salido la cadena. Ay, Ostras, por favor. Esto sí que es noticia, vamos, vivo y en directo, es que... Me has aquí... Es que ha sido un momento de susto ahora mismo. Ostras, sí. Pero bueno, sí, se ha caído. Ostras, pero una caída tontísima, tontísima, de sí, Tadej ha Pogačar. resbalado. Bueno, tontísima. Mira, esto a lo mejor... porque creo que se ha caído en el... A ver, espera, que los están poniendo la... Ay, no, ha hecho el afilador, creo, con el... Sí.
no sé si con el de detrás o el de delante. O sea, se podía haber hecho daño porque se ha dado contra el bordillo, ¿eh? Ay, por favor. Sí. Ostras, mira, Bueno, antes hablábamos, pam. Ya está. Es lo que Bueno. decíamos, que en cualquier etapa puede pasar de todo y de momento, pues mira, Pogačar está cediendo 20 segundos Ujú. con el grupo delantero, ¿no? Ostras, realmente, pues mira, lo dicho, ahora cuando acabe la etapa pondremos un poco de orden, pero en todo caso lo que decíamos del Giro de Italia Sí, femenino, sí. que Marlen Reusser finalmente no pudo conseguir la victoria general, sí una parcial, el primer día en Bérgamo en la crono, y también el Movistar, que consiguió 2 victorias parciales con Liane Lippert, una de ellas el último día, y un Giro de Italia femenino que quedó con Elisa Longo Borghini en primera posición, como decíamos, repitiendo victoria, seguido de... Espera, que ahora no encuentro la clasificación, ahora me sale la clasificación mal. Marlen Reusser y Sara Gigante fueron las 3 que coparon el podio. Y una Anna van der Breggen, ¿no?, que se quedó un poquito lejos de este podio a 3:32. Así pues, el SD Works que definitivamente, Olga, ha dejado de ser imbatible este 2025. Sí, no, ha ido. Bueno, sí, ha habido un cambio de fuerzas, ¿no? O de equilibrios, ¿no? Dentro del ciclismo femenino, y creo que es buenísimo, porque gracias a la salida, ¿no?, de corredoras del SD Works, como puede ser Marlen Reusser, hemos visto que, que, que las corredoras, ¿no?, si tienen oportunidades, pueden sacar cosas de ellas que hasta ahora no habíamos podido ver, ¿no? O sea, Uh-huh. Marlen Reusser era una gran corredora, sí que la conocíamos porque es una especialista en la contrarreloj, pero no la habíamos visto nunca, o al menos que yo recuerde, con esta función de líder de equipo, ¿no? Y hemos visto que es una persona que tiene aptitudes, ¿no?, que puede liderar un equipo, y seguramente era lo que necesitaba el Movistar, ¿no?, después de la marcha de Annemiek van Vleuten. Uh-huh. Sí, el SD Works, digamos que está en otra fase, pero bueno, bienvenida a esta nueva fase. Sí, totalmente. Nada, lo dicho, este Giro de Italia femenino, la segunda grande de la temporada para el calendario femenino. Ahora vendrá prácticamente el Tour, y sí que, por ejemplo, pues Demi Vollering, la gran referente y la gran exponente del ciclismo femenino, pues no estaba en este Giro de Italia, pero en todo caso, Longo Borghini, Marlen Reusser y Sara Gigante, que hicieron este podio, y que, bueno, vimos un Giro interesante, sobre todo por este cambio de liderato al final, y que también ahora comentaremos una de las escenas, Olga, más icónicas que nos dejó este Giro de Italia. Si te parece, entramos a la combinada y lo comentamos. Sí, adelante. Venga. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en territorio combinada. Ya sabéis que este podcast es posible gracias a la colaboración y al apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. En bicycle.com pues vais a encontrar todos los detalles, y además, si lo hacéis con el link que encontraréis en las notas del capítulo, bicycle.com/volata, pues vais a tener un descuento en la protección del vendedor. En Bicycle no solo podéis encontrar bicicletas, también podéis encontrar componentes, y por lo tanto es el compañero ideal si queréis iniciaros en esto del mundo del ciclismo, si queréis renovar vuestra bicicleta, si queréis cambiarla, si queréis probar el gravel, por ejemplo, pues hay bicicletas de gravel. Si queréis cambiar las ruedas, lo que sea, en Bicycle
allí lo vais a encontrar y Bicycle pues, hace posible que nosotros sigamos creciendo, podamos hacer todo este tipo de podcasts y de contenidos más allá, ¿no? de estos contenidos semanales, pues nos permite, por ejemplo, ir a Andorra a grabar según qué podcast, de todo un poco, ¿no? Salir del estudio y poder disfrutar del ciclismo de cerca, que también es lo que nos gusta. Olga, creo que ya tenemos ganador de la etapa. Sí. Estaba aquí mirando, Jonas Abramsen. Sí. Que no me salía. El corredor del 1X, un sprint con espontáneo incluido, ¿eh? Ha saltado un espontáneo surrealista. Y ha habido uno, además rápidamente alguien de la organización lo ha placado, ¿no? Junto a las vallas. Pero bueno, ahora tengo curiosidad sobre qué protestaba o bueno, ahora lo veremos supongo que en las repeticiones. Pero bueno, sí. Mira, tenemos ganador del 1X. Está bien que estos equipos más pequeños, ¿no? También consigan lo que decíamos antes, grandes nombres, y bueno, supongo que ya Abramsen empieza a ser ya un habitual también de las grandes carreras. Sí, yo creo que por pesado en las fugas, con todo el cariño del mundo, se merecía una victoria de estas características y ya ha demostrado de lo que es capaz. Recuerdo, no sé si el año pasado o hace 2 años en el Tour, unas cabalgadas espectaculares. Y hay que decir que en el grupo de los favoritos, que está entrando actualmente a meta, Pogačar ha podido reengancharse porque han levantado el pie. El grupo que se había marchado por delante, y tendremos que estar muy atentos de esta caída de Tadej Pogačar, si tiene alguna afectación, sobre todo el golpe que se ha llevado, ¿no? El famoso golpe que muchas veces no sale al día siguiente, sale al cabo de 2 días, y dentro de 2 días hay la cronoescalada, ¿no? En todo caso, en esta combinada queríamos destacar, decíamos, que el Giro de Italia femenino nos dejó una de las imágenes, Olga, te diría, no sé si más bonitas o más icónicas que recuerdo de los últimos meses en el pelotón femenino, ¿no? Y es ese post que hizo Marlen Reusser después de perder el maillot rosa de líder y cederlo a Elisa Longo Borghini, ¿eh? ¿Sabes de qué post te hablo, eh? Sí, es un post donde está Marlen Reusser en el suelo, ¿no? Y tiene al lado una corredora del Canyon SRAM, creo recordar, y que la consuela, ¿no? Es Antonia Niedermayer, la alemana. Sí, correcto. Antonia Niedermayer, y entonces el post decía que es una de las chicas súper joven, ¿no? del equipo, y ella la consolaba, ¿no? Y Marlene le agradecía el hecho de que fue un apoyo muy importante para ella en ese momento, y aunque la diferencia entre ellas era de 10 años, como que la juventud no impedía, ¿no? Que hubiera esta es que me cuesta encontrar las palabras porque fue un momento muy, muy emotivo, ¿no? De cómo a pesar de correr en diferentes equipos, ¿no? Pues también al final todas están en el mismo barco, ¿no? Y es muy importante que las corredoras se apoyen, ¿no? También a la hora de mantener el mejor ambiente posible, ¿no? Dentro del pelotón femenino, que eso se agradece mucho, sinceramente, te lo digo, que hayan este tipo de situaciones más de compañerismo y de apoyo mutuo, que no que hayan puñaladas. Yo prefiero mucho más esto que no sé, un ciclismo donde las corredoras ni se hablen entre ellas, ¿no? No sé, y te lo digo por experiencia, porque yo pude vivir el ciclismo de los años finales de los 90, principios de los 2000, y digamos que el ambiente en el pelotón femenino era rarísimo y muy complicado, con insultos constantes y cuando veo esto digo, ¡guau, qué bien! Esto me gusta mucho mejor, o sea, dan ganas de ser ciclista, ¿sabes? Y esto creo que llegará a las nuevas generaciones segurísimo.
De hecho, mira, tengo el post aquí, dice: querida Antonia, apenas nos conocemos, eres 10 años más joven y competimos entre nosotras por la general, que esto creo que es un hecho también diferencial, ¿no? Pero aún así, incluso a ti misma, que acabas de llegar de un esfuerzo increíble, has encontrado la amabilidad de consolarme de una forma tan cariñosa en meta. Dice: me ayudó mucho este momento, muchísimo este momento, y estoy impresionada en este caso por la grandeza que has demostrado. Y dice: te mando un beso de vuelta, ¿no? Y esta imagen donde Antonia, la corredora del Canyon, abraza a Marlen Reusser, una Marlen Reusser destrozada, ¿no? por perder el maillot de líder. De esos momentos en que prácticamente no te puede consolar nadie, pues viene una de tus rivales, que por cierto acabó quinta en la general, es decir, rival directa para luchar por la clasificación más importante de este Giro de Italia femenino. Y que pasen estas cosas, creo que también, lo que decías, Olga, es bonito en el deporte, en el deporte profesional. La rivalidad es necesaria, pero la rivalidad bien entendida y sana creo que es mucho más necesaria aún. Sí, precisamente el próximo número de la revista, el número 47, que nada, en breve, en unos días ya os podremos presentar, pues va sobre esto, sobre amistad y sobre rivalidad. Y hablamos de todos estos aspectos. Pues súper interesante. Ahí queda. Ahí queda. Como también queda, que lo hemos comentado antes, todas las crónicas del Tour de Francia. Las podéis leer, sobre todo en Instagram. Creo que es el formato que habéis encontrado es ideal. Después las podéis también recuperar de forma un poco más extendida, ¿no? En la web, Olga. Sí, correcto. Digamos que en Instagram están en un formato un poco más reducido, porque tampoco hay tanto espacio, pero en la web se puede leer de una forma mucho más cómoda y son un poquito más largas, sí. Mira, de hecho salen declaraciones ahora de Tadej Pogačar de la radio, que estamos teniendo aquí la segunda pantalla. Le preguntan desde el equipo: all good, Tadej, y él dice que all good, que todo bien. Momento, las primeras reacciones de Tadej en caliente es que todo bien. Dudo que dijese todo mal y que encendiese todas las alarmas. Pero bueno, en todo caso, queríamos cerrar ya la combinada con otro elemento que nos ha llamado la atención, en este caso también de redes sociales, y es la pareja del momento. Decíamos antes, el dúo dinámico de este Tour de Francia. Y no sé si tú eres seguidora, no sé si de este serial o cómo llamarle, pero esta pareja, Matteo Jorgenson, Víctor Campenaerts, no sé si has podido ver los vlogs que hace el corredor belga desde el bus del Visma, pero son material que vale mucho la pena, a modo de insight totalmente raw, sin prácticamente filtros. Digo prácticamente porque siempre hay un filtro, ¿no? Pero, ostras, este buen rollo que desprende sobre todo Víctor Campenaerts, que creo que es de esos corredores que son tan necesarios en los equipos, ¿no? Que hacen un poco como de pegamento entre muchos corredores, y esta complicidad que consigue incluso con el propio Vingegaard, ¿no? Que aparece en estos vídeos haciendo algunas declaraciones con su particular distancia, que siempre transmite Vingegaard. Pero también la dupla que han hecho con Jorgenson, que son los dos principales protagonistas. Si lo queréis ver, está en el Instagram de Víctor Campenaerts. Y con los facts que dice, los hechos, ¿no? Que dice Jorgenson. Sí. En cada etapa pues hace como una declaración o una descripción de algo que le ha parecido curioso del sitio de donde salen, ¿no? Por ejemplo, creo que esta última de Toulouse hablaba de uno de los creadores del tango más conocidos, que dice que nació allí en Toulouse y que después se exilió a Argentina.
no sé, me parece un contenido súper distendido y que estoy súper a favor de todo esto. No, yo creo que o sea, digamos que el blog, Sí. con V, ¿no? De Sí, sí, sí. Víctor Campenas tiene el precedente del año pasado, ¿no? De los directos que hacía en Instagram desde la habitación en los que se conectaba, ¿no? Con otros corredores, sobre todo belgas y neerlandeses, ¿no? Y entonces habían momentos súper divertidos, ¿no? En el que se estaba ahí Renko Benepul ya estirado en la cama, ¿no? Haciendo, hablando así con Víctor Campenaers y Van Aert y con muchos otros. Y esto como que yo creo que ha sentado como un precedente que por eso hay también esta naturalidad, ¿no? A la hora de crear estos contenidos que creo que son bastante improvisados, aparte del fact, ¿no? Sí. Ahora dice Matteo Jorgensen, pero tengo la sensación que esto se lo sacaron de la manga el primer día y se ha quedado así o algo así, ¿no? No, y aparte son de estos tipos de contenidos que van evolucionando porque creo que ellos son conscientes de que crean furor entre la comunidad de gente que los sigue y se retroalimentan ellos mismos, ¿no? Como, bueno, el primero quizá era un poco más forzado entre comillas, de, bueno, voy a enseñar aquí lo que voy a hacer, y después van viendo, ¿no? Que, ostras, esto se va haciendo curioso, se va haciendo un poquito grande, voy a darle más entidad, ¿no? A esto, y, ostras, me gusta mucho. Y hay que decir una cosa, que es que bueno, aparte de que Víctor Campenaers crea así como mucha complicidad, ¿no? Y como mucha naturalidad con el resto de corredores, digamos que el formato que hacía el año pasado Víctor Campenaers, de alguna forma, parece que lo ha heredado. No sé si estás viendo los vídeos que está haciendo Bernat de GCN. Sí. También, Total. cada día hace una conexión con Iván García Cortina, ¿no? de Movistar, y dentro de esta videollamada pues llaman a otros corredores, ¿no? Un poco como lo que hacía Víctor Campenaers el año pasado. Y creo que también son bastante divertidos estos vídeos donde va apareciendo, pues eso, Marc Soler, ¿no? Y bueno, son conversaciones bastante distendidas y está bien que haya esta comunicación con diferentes equipos, ¿no? De corredores de diferentes equipos, porque te da la sensación de que realmente de meterte dentro de cómo funciona el ciclismo, ¿no? O de cómo se vive el ciclismo desde dentro. Totalmente. Bien destacado esto de Bernat, que también lo había seguido, y desde aquí le mandamos un saludo, que estuvimos en Andorra, claro. Coincidimos en Andorra para la clásica de Andorra, y sí, realmente son estos contenidos que parecen hasta cierto punto improvisados, que después no lo son, ¿no? Pero que dan esta vivencia del Tour de Francia desde dentro muy cruda, muy raw, ¿no? Y esto creo que le da este punto extra. Quizá a nivel visual no tiene no son tan cuidados, por decirlo de alguna manera, pero a nivel de contenido son buenísimos, ¿no? Y cuando el contenido es bueno, al final sí que el apartado visual es importante, pero ayuda a complementar de forma perfecta, ¿no? El hecho de, bueno, esto de que sea mucho más raw, que no un contenido súper curado, súper trabajado, súper cuidado, ¿no? Si el contenido es bueno, funciona de cualquier forma, Olga. Sí. No, totalmente de acuerdo. Pues venga, vamos a pasar ya a la pregunta final, una pregunta que es muy clara, muy directa y muy sencilla para depende de quién. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Y qué mejor manera de entrar en esta pregunta final con esta cita icónica, famosa ya de Tadej Pogačar, de I'm gone, I'm dead. Porque, ostras, realmente volveremos al Col de la Loze, se subirá desde otra vertiente, pero en todo caso a Tadej seguramente
se le pueden aparecer algunos de los fantasmas que vivió ese año en el Tour de Francia y que acabó perdiendo, ¿no? el liderato. Pero en todo caso la pregunta es muy fácil, Olga. La pregunta es, ¿quién ganará el Tour de Francia? No tiene más. Y creo que tú lo tienes claro, ¿no? Sí, ya lo he dicho antes, antes de que se cayera Pogačar. Exacto. Pero exacto. sí, yo creo que va a ganar Pogačar. Sí. Sí, mantienes tu apuesta. Mantengo, sí, lo mantengo. Yo también creo que va a ganar Tadej ¿Sí? Pogačar. Bueno, venga. Sí, yo creo que va a ganar Tadej Pogačar. Y creo que esta caída le va a añadir un poco más de picante. Si faltaba algo de salsa, segurísimo. si faltaba algo de condimento a este Tour. Pero sí, veo a un Tadej Pogačar bastante superior. Pero creo que Vingegaard va a tener su día. Es decir, yo creo que lo va a sufrir, Pogačar este año. Exacto, y a lo mejor no va a ganar con tanta diferencia. Porque Pogačar, creo que Vingegaard va a tener ese día y ese día Tadej va a tener que sufrirlo, pero creo que sabrá sufrirlo y sabrá ganar. Yo también, por lo tanto, me quedo con la opción de Tadej. En todo caso, la semana pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, ¿no? Cuando publicamos el último capítulo, también nos preguntábamos algo relacionado con el Tour de Francia, y es, sin tener en cuenta a Pogačar y a Vingegaard, ¿quién lleva el mejor equipo al Tour? Si el UAE o el Visma. Tommy en iVoox decía, yo opino que el Visma es más equipo. En el UAE todo está supeditado al Pequeño Príncipe. Mientras que Julián Orgaz escribía, Visma como equipo. Es más bloque actuando en el conjunto de las diferentes etapas y escenarios de carreras, un poco en la línea, ¿no? De lo que hemos ido también comentando en el podcast durante el capítulo de hoy. Y en la encuesta, pues mayoritariamente nuestra audiencia cree que el Visma también lleva mejor equipo al Tour que no el UAE. Uh-huh. En todo caso, dejaremos también la encuesta, dejaremos que podáis responder quién creéis que va a ganar este Tour de Francia. Y nada, creo que no mucho más, ¿no, Olga? No sé si nos dejamos algo, pero bueno, en todo caso, tendremos tiempo de acabar de analizar el Tour. Seguro. Sí, ya en el próximo podcast veremos, seguramente veremos el resultado, podcast, ¿no? Ya habrá acabado el Tour de Francia. Ostras, esto... Sí. Por eso que ahí ya veremos, me entra la morriña, Olga, me empieza a entrar la morriña ya de qué vamos a hacer cuando no haya Tour de Francia. Es esa... Bueno, ya tendremos tiempo de llegar a ello, pero esos días en los que estaremos dices... estaremos en pleno Tour femenino, también hay que decirlo. Aquí. Y también tendremos te he lanzado un poco la asistencia España. Para ver si me la rematabas. Bueno, sí. No, estaremos ahí en pleno Tour femenino y además, es que en pocos días luego ya empieza la Vuelta, o sea que tampoco estaremos tan solos, ¿no? No, para nada. En todo caso, nosotros lo vamos dejando ya por aquí y seguiremos muy atentos a este Tour de Francia, que nada, con la caída de Tadej Pogačar, que en principio no le ha pasado nada, entra también en otra dimensión. Olga, hasta la próxima, que vaya bien. Venga, que vaya muy bien, adiós. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.